Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Reflexiones de Movimiento. Hoy es martes 10 de marzo del 2026. Hoy es un día de júbilo para los médicos venezolanos porque hoy celebramos el Día del Médico Venezolano. Hay otro Día Mundial del Médico que se celebra el 3 de diciembre en honor o en recuerdo del doctor Finley, que fue el descubridor de que era el mosquito, el más grande asesino de la historia, responsable de la transmisión de la fiebre amarilla y luego evidentemente responsable de una enorme cantidad de enfermedades transmisibles que tienen como vector el mosquito que pica a una persona enferma, se hace portador del virus y va a una persona sana y la infecta. Y ese descubrimiento pues marcó una enorme significación. Eso en relación al Día del Médico del 3 de diciembre. Pero nosotros los médicos venezolanos celebramos hoy 10 de marzo en honor al doctor José María Vargas, un ilustre venezolano, médico, intelectual, filósofo, que fue presidente de Venezuela y fue un hombre de enormes méritos profesionales y humanísticos, y además médico. De tal manera pues que hoy celebramos eso. Es un día de júbilo para nosotros los que escogimos esta profesión y los que hemos tenido también el privilegio de habernos educado como médicos en Venezuela, que desde la época del doctor Vargas ha tenido una enorme preocupación por formar médicos integrales. ¿Qué es un médico integral? Bueno, un médico integral es un médico que, además de ser médico, es una persona, un ser humano educado, humanista, sensible, empático y con una enorme conciencia social. ¿Cómo se logra eso? Bueno, escogiendo muy bien quién entra a las escuelas de medicina y luego enfatizando en los estudios la importancia de ver la medicina no como una forma de ganarse la vida, sino, como decían nuestros profesores, como una suerte de sacerdocio, de entrega, donde tú tienes un compromiso que va más allá de la simple transacción de dinero por servicios. De hecho, hay la sensación, sobre todo en los países hispanoamericanos, donde en realidad los médicos tampoco es que son personas muy ricas, la inmensa mayoría de los médicos escasamente ganan lo suficiente para vivir decorosamente. Probablemente en muchas partes del mundo es similar. Aunque hay médicos que por razones de su destreza, de su calidad profesional, pues pueden ganar mucho dinero. Y otros que no tienen tal destreza ni tal calidad profesional, pero que se han hecho mercachifles de la medicina, ¿no? Y también son médicos. Cada uno busca su acomodo, ¿no? El asunto es que la medicina venezolana tiene una larga historia de calidad y de humanidad. Tenemos hasta un santo médico. El doctor José Gregorio Hernández fue un gran médico, un gran profesor, un gran docente, un gran científico y encima de eso un hombre santo. Acaba de ser santificado por el Vaticano, por el Papa. De tal manera pues que hay un legado histórico de un médico idealizado por nuestros ancestros y concretado por nuestros maestros, que ha hecho que el pueblo venezolano tenga una gran afinidad y un gran respeto por sus médicos. Porque aún en las peores circunstancias político-económicas, los médicos venezolanos han sabido ganarse el cariño, el afecto y la confianza de sus pacientes. Una de las cosas que ha ayudado a eso es que el médico venezolano se forma en hospitales públicos con una gran presencia de pacientes pobres y de pacientes que vienen de zonas rurales a buscar la sapiencia de los médicos. Y eso los hace más sensibles a los problemas sociales, porque cuando uno lo que ve es gente de clase alta, uno no está percibiendo lo que pasa en las comunidades más frágiles.
Pero cuando uno atiende a esos pacientes y no solamente le cuentan los síntomas y los signos, sino la tragedia que es vivir en la pobreza, las injusticias que se han cometido con ellos, pues es imposible que un ser humano que expuesto a esa realidad no sienta una profunda necesidad de empatizar y de servir a esa gente, independientemente de que puedan o no pagar. De tal manera, pues, de que el pueblo venezolano se ha acostumbrado y cree que un médico es una persona que antes que todo debe ver por el paciente, y así nos hemos formado los que hemos tenido la oportunidad de tener ese privilegio, porque estudiar medicina es un privilegio. No es nada más el esfuerzo que uno tiene que hacer de dejar unos 6 o 7 años prácticamente todo lo que está haciendo. Hay gente que puede trabajar y estudiar al mismo tiempo. Yo tengo amigos que han podido hacer eso, ¿no? Tuve incluso uno meritorio, sumamente asombroso, que este señor estudiaba medicina por el día y trabajaba de taxista en la noche. Unas cuantas horas en la noche hacía de taxista para poder ganarse la vida y la de su familia. De manera que eso era meritorio. Pero la mayoría de los estudiantes de medicina son estudiantes de tiempo completo porque los estudios son exigentes, pues. No hay otra forma de hacerlo. Hay que estudiar mucho, hay que estudiar en equipo, y eso crea también una gran cohesión social, una gran cohesión profesional. Uno tiene amigos estudiando medicina que luego van a ser amigos de por vida. Aunque uno no los vuelva a ver más, los años vividos estudiando van a ser trascendentes en mantener esos vínculos de afecto, de cariño y de respeto. Y en muchos casos, bueno, de colegas que colaboran en los servicios profesionales. O sea, si tú tienes a alguien en quien confiar, tú tienes que confiar en alguien que estudió contigo, ¿no? Donde tú lo conoces no solamente como persona, como estudiante, sino también lo conoces como ser humano, ¿no? Bueno, el asunto es que hoy celebramos ese día, y a mí me resulta regocijante porque me lleva a ese año 78 en que yo con 100 compañeros más o menos, nos graduamos de médico en ese maravilloso escenario del aula magna de la Universidad Central de Venezuela. Un momento maravilloso, el cual ya han pasado, imagínense, del 78, ahora al 2028 cumpliremos ya 50 años de graduado. O sea que estamos hablando de una larga data. Y a mí me regocija haber podido ver la medicina desde muchos ángulos. A diferencia de otros compañeros de mi promoción que se dedicaron por completo a la medicina, a la práctica médica, a la atención al paciente, al diagnóstico de las enfermedades y a la búsqueda de soluciones terapéuticas, yo me dediqué más a lo que yo en ese momento percibí como una de las más importantes cambios que se venían en la medicina, que es la tecnología de la medicina. Porque la medicina, a pesar de que siempre en la historia de la medicina ha habido grandes contribuciones de herramientas y de técnicas diseñadas por los médicos, es inevitable reconocer que ha habido un cambio sísmico en la forma en que se practica la medicina producto de la tecnología que estamos utilizando. Tecnología que ha venido ya no de ramas médicas, sino de ramas como la ingeniería, la electrónica, la mecánica y más recientemente la informática. De tal manera, pues, de que estas ciencias aplicadas a la medicina, estas tecnologías aplicadas a la medicina han cambiado por completo cómo los médicos diagnosticamos y tratamos las enfermedades. Y ustedes conocen eso. Y yo tuve la fortuna entonces de, alejándome un poquito del cuidado de los pacientes, ver la medicina en su conjunto. Porque la medicina no es nada más ese aspecto de trinchera de trabajar con los pacientes. Hay una medicina pública, una salud pública, que es importante, que afecta a millones de personas, tan importante como atender bien a un paciente y tratarlo, ¿no? Hay una medicina de apoyo a esos médicos de trinchera,
Son los médicos patólogos, los médicos radiólogos, los laboratoristas, todo el resto del personal de salud, los radioterapeutas, etcétera. Personas que aplican técnicas especiales para el diagnóstico por imágenes, por ejemplo, para apoyar el diagnóstico de los médicos de trinchera, como llamo yo. Los médicos de trinchera son esos que reciben al paciente y son responsables por tratar a ese paciente. Eso es lo que uno llama un médico de trinchera. Lo llamamos de trinchera porque esos son los que están al frente de batalla. Esos tienen la enorme responsabilidad de responder por esa vida y por esa terapia y por ese procedimiento, ¿no? A diferencia de los médicos de apoyo, pues, que tienen como propósito servir a esa comunidad de médicos de trinchera. Sería así, haciendo una analogía, así como en la guerra, bueno, los médicos, los soldados de trinchera son los que se caen a plomo con el enemigo. Y los soldados de apoyo, pues son los que les llevan las balas, las municiones, los que le disparan la artillería desde lejos, los que disparan las cosas desde el aire. Gente que no está en el contacto de frente al enemigo, sino que están asistiendo las necesidades del soldado de la trinchera. Bueno, igual es la medicina, es una lucha por salvar la vida y preservar la salud. Son dos propósitos. El que no se ha enfermado, hay que evitar que se enferme. Y el que se ha enfermado, hay que procurar retornarle su salud. Entonces los médicos tienen esas dos tareas, por eso es que me resulta tan desagradable cuando oigo gente acusando a los médicos de querer que la gente se enferme para que haya negocio. Me parece algo horrible pensar que haya médicos o que haya personas que conciban que una persona que escogió la vocación de médico tiene algún interés en que haya muchos infartos y muchos cánceres de próstata para él poder ganar más dinero, ¿no? Y esa es la reflexión de hoy, en ocasión del Día del Médico, ¿no? El eterno problema del conflicto de interés que tiene una profesión totalmente diferente a otras profesiones, ¿no? Porque en otras profesiones donde tú prestas un servicio, si tú eres un ingeniero de puentes, te interesa que se fabriquen muchos puentes, porque mientras más puentes se hagan, pues más trabajo tienes tú y más oportunidades tienes tú de ganar dinero con tu trabajo. Igual si eres contador, igual. Incluso si eres abogado y no estás en la parte penal, sino estás en la parte mercantil, cada vez que se generan casos de crear compañías, de crear documentos, de ajustar documentos, etcétera, pues tú te beneficias enormemente de esos casos donde se precisa la presencia de un abogado. Y donde, mal que bien, las personas, a pesar de tener un cierto apremio por el servicio de un abogado, en general, excepto por el hecho de que los vayan a condenar a muerte, su vida no está en peligro, ¿no? Quizás sus intereses sí, pero no su vida, ¿no? Pero en el caso de la medicina es algo diferente, donde la persona a la que tú vas a servir no escogió que tú la sirvieras, en general. Si te está buscando a ti es porque aspira a que tú resuelvas un problema que él o que ella no hubiera querido tener, ¿verdad? Y en esos casos, pues, tú tienes la obligación de atenderlo, no importa su condición, no importa su situación socioeconómica, etcétera, porque éticamente el legado de Hipócrates en su juramento hipocrático dice que tú no escogiste esta profesión para lucrarte, que tú escogiste esta profesión como un convenio supremo de servir a la gente. De hecho, la mayoría de las personas que yo he conocido que se graduaron conmigo, que era la oportunidad que uno tenía cuando era estudiante de preguntar, ¿y por qué tú quisiste estudiar medicina? Es una pregunta muy común que uno le hace a los compañeros, ¿no? Para ver si los demás compañeros piensan como uno. Entonces, bueno, ahí había la gente que te decía, porque a mí me gusta servir al prójimo, porque a mí me parece que los médicos son personas que resuelven problemas y la sociedad los valora mucho por eso, porque tuve un pariente enfermo y hubiera querido poder atenderlo y ahora quiero ser médico para ver si puedo atender a los míos y a mi gente y a mis amigos y al público en general. O sea que en general yo diría, sin el temor a equivocarme, que la mayoría de la gente que escoge esta profesión la escoge con la idea de servir.
Y si esto es verdad, que la mayoría de las personas escogen esta profesión con la intención de servir, uno debe pensar que esa es la principal razón de hacer este sacrificio. Todas las profesiones tienen elementos de sacrificio, el que se mete a bombero, el que se mete a piloto, pero el que se mete a médico tiene también ese compromiso de servir a las personas que aspiran que tú seas algo más que un simple profesional, que tú seas una persona que entienda al otro a nivel humano y que uses tu conocimiento, tu experiencia y tus técnicas para aliviar los problemas. Y si estás en la parte preventiva, que uses todo eso para prevenir las enfermedades. ¿Qué ha pasado? Que durante una gran parte de la historia de la medicina fue artesanal. ¿Qué se llama artesanal? Bueno, el médico prestaba su servicio a las personas que llegaban a su casa, o cuando se formaron los primeros hospitales y llegaban a los hospitales, y atendían a todo el que podían, y vivían de lo que las personas que asistían les pagaban con lo que podían. El que podía pagar mucho, como un rey que tenía un médico propio, pues llenaba a ese médico de una serie de recursos para que él pudiera vivir y practicar su ciencia. Pero muchos no tenían la posibilidad de ser el médico del rey y vivían, bueno, de prestar servicio a los comerciantes y a otras personas de la sociedad capaces de pagar, y aquellos que no podían pagar, pues también se les prestaba asistencia en la medida de lo posible. De tal manera, pues, que los ricos subsidiaban a los pobres. No sé por qué la gente se siente tan mal hoy con esa idea, porque a través de la historia así ha sido la forma de coexistir entre seres humanos pobres y ricos, ha sido que los que tienen dinero pagan por lo que no tienen, ¿no? Lo contrario es así como absurdo, que sean los pobres los que pagan para que los ricos sean más ricos. Pero bueno, vamos a salirnos de ese aspecto político, que a veces se piensa eso, ¿no? Que la gente pobre debe trabajar para que los ricos sean más ricos, pero vamos a no caer en eso. El asunto entonces es que hasta ese momento había muy poco comercio o mercantilismo en la medicina. Viendo los médicos que eventualmente la práctica individual no iba a ser la mejor manera de atender casos complicados, optaron por formar hospitales que ya existían como centros donde la gente iba a morirse o a meterlos ahí para que no fueran un peligro si eran enfermedades contagiosas con el resto de la comunidad. Eran hospicios, pues eran sitios donde la gente iba cuando tenían que sacarla de algún sitio porque estaba tremendamente enferma, lo tiraban en un hospital y lo dejaban ahí. Fundamentalmente atendidos misericordiosamente por personal religioso. Además, es interesante saber que si algunas aplicaciones de la religión ha sido meritoria, ha sido la convicción de monjas y sacerdotes de crear organizaciones para atender la salud de los menesterosos y de la gente pobre. Eso hay que reconocer, y todavía sigue siendo así. Muchas de las organizaciones que atienden la salud de la gente pobre son de carácter religioso. En todas partes del mundo, en todas las sociedades, eso no es algo nuevo. Entonces, hasta ese momento la salud era, como dije, artesanal. El principal insumo de la atención médica era la ciencia del médico, las instrucciones que el médico daba. Y lo demás era una cama hospitalaria, procedimientos bastante rutinarios con instrumentos bastante sencillos. El primer instrumento así medio complejo y costoso fue con la introducción de los rayos X, pero antes que eso no había mayores instrumentos que requirieran gastos enormes. Y ahí voy a citar a un par de hermanos, los hermanos Mayo, los creadores de la Clínica Mayo aquí en Rochester, New York, que tuvieron una idea que probablemente no fue nada más de ellos, probablemente se realizó en otras partes del mundo. Lo cierto es que yo sé el caso de ellos, porque me llamó mucho la atención cuando yo me enteré de eso. Y ellos pensaron que una de las grandes tribulaciones que tiene cualquier médico es
cómo ganarse la vida ante esta necesidad de atender a todo el que necesite ayuda, porque si tú literalmente pasas la vida trabajando sin que nadie te pague, eventualmente eres tú el que transformas en una persona pobre, incapaz de sostener tu familia, y por lo tanto no vas a poder ayudar a otros si tú no te puedes ayudar tú mismo. Si te sales de la profesión a ganarte la vida de otra manera, pues es una gran pérdida para la comunidad, porque entonces imagínate tú, si todos los médicos se van a dedicar a vender frutas y pollos en el mercado, inevitablemente la sociedad pierde un talento científico importante, ¿no? Entonces a los médicos hay que pagarles, y hay que pagarles para que hagan tres cosas. Primero, para que puedan practicar y estudiar la medicina. Segundo, para que puedan vivir decorosamente y otras generaciones de médicos puedan ver la medicina como una profesión bonita, satisfactoria y donde se puede vivir ejerciendo éticamente la medicina. Y de esa manera, pues, yo creo que se logró un balance que a mi juicio debe haber llegado hasta los años 50 probablemente, ¿no? En muchas partes del mundo, en unas más, en otras menos, ¿no? En esos casos, las clínicas empezaron a aparecer, además de las clínicas de carácter religioso, los hospitales de beneficencia, como se les llamaba, o los hospitales públicos, creados por el Estado y donde los médicos eran remunerados por el Estado para atender a los pacientes. Y la remuneración era de acuerdo a una meritocracia interna, pues el médico que entraba en un hospital público tenía un salario y a medida que iba escalando en experiencias y en habilidades y en efecto gerencial dentro del hospital, pues iba ganando un poco más hasta ser el director del hospital, lo que fuera. Como en muchos países todavía. Sin embargo, pues el hospital público no es con fines de lucro, es con fines de atender a la población. Sus fondos, ¿dónde salen? De los impuestos que recibe el Estado. Por vía de que los ciudadanos paguen los impuestos, por vía de las aduanas, o por vía del petróleo, por vía de lo que el Estado tenga como fuente de ingreso. Sin embargo, pues estos médicos eran felices, porque ahora les voy a hablar un poquito de qué hace un médico feliz. Esto es interesante, ¿no? Yo creo que la mayoría de los médicos que yo he conocido son felices cuando pueden ejercer la medicina sin presiones económicas, ganando un sueldo suficiente no para hacerse ricos en proporción a los estándares de vida de la localidad, porque aún aquellos que hacen mucho dinero viven trabajando intensamente en la medicina. O sea, yo conozco médicos que se podrían retirar ya con todo el dinero que han ganado y aún así trabajan, pero muchísimo, 14 y 16 horas al día. Y se levantan a la madrugada a atender a un paciente y dejan una fiesta, dejan una vacación por un compromiso con un paciente. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta de que eso es una vocación, que eso no es algo que la gente hace por dinero, porque hay cosas que no se pueden pagar. Y ese sacrificio que te hace un médico por atenderte a la hora que tú lo necesitas, eso no tiene forma de compensación. Pero tiene que haber una forma de compensación porque, como dije, el médico tiene que tener algo con qué vivir. Y vivir decorosamente, no vivir marginalmente, porque de nuevo, si una sociedad tiene con qué pagarle a un jugador de béisbol por jugar pelota, debe estructurarse económicamente para que pueda pagarle a un médico por salvar vidas, ¿no? Cualquier otra cosa refleja mala organización social, porque si una organización social premia a alguien con millones de dólares por jugar pelota o fútbol, debería haber creado mecanismos de compensación para que cada médico gane lo suficiente para vivir bien y poder ejercer con libertad su profesión. ¿Qué otra cosa quieren los médicos? Les hablé de la independencia de criterios. Ellos no quieren a nadie diciéndoles lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacer, sino ellos quieren ejercer su profesión como les manda su conciencia y su arte. Si el doctor considera que tiene que hablar más con un paciente que con otro, porque lo amerita, él quiere tener esa libertad. Él no quiere tener un regulador que le diga, doctor, usted está pasando mucho tiempo en esta consulta, esto está siendo ineficiente y usted tiene que acelerar el paso de lo que está haciendo, ¿sí?
Como yo creo que muchos profesionales son así también, ¿no? Lo que pasa es que en este caso se está jugando con la salud de un ser humano, cuando eso se hace, pues. Entonces, yo creo que a partir de los años 50, ese proyecto de clínicas al estilo de los hermanos Mayo, que ellos llegaron y dijeron la única manera de tener una clínica privada éticamente viable es, primero, que la clínica como tal sea sin fines de lucro. No con fines de pérdida, pero sí sin fines de lucro. ¿Qué significa eso? Que de lo que se cobra y de los gastos se reinvierte en mejorar los servicios, la calidad de los servicios, la tecnología de la clínica. Pero no se está haciendo para premiar a un grupo de accionistas. Porque en el momento en que ese factor de visión de una organización se transforma en maximizar las ganancias, ya van a comenzar las presiones en la gerencia administrativa y en la gerencia médica para que los médicos produzcan más dinero. Y yo que he visto a médicos en diferentes instancias, porque como les dije, he tenido la oportunidad de pasar por diferentes etapas de la medicina. He sido médico clínico, he visto pacientes, los he tratado, he hecho guardia, he ayudado en cirugía, pero también he sido docente, también he sido investigador, también he sido vendedor de equipos médicos, también he participado en el diseño de equipos médicos. O sea que yo les puedo hablar con relativa experiencia de cómo se ve el sector salud, hasta planificador, porque en un momento me llamaron de Cordiplan para hacer planes de salud. O sea, de una u otra manera la salud tiene muchas formas de procurar la salud de un pueblo, ¿no? Que involucran todo eso, pues desarrollo de tecnología, hay que venderla, hay que hablar con los médicos, hay que hablar con los pacientes. En una época tuve algo de contacto con la parte farmacológica, tuve amigos que eran directores médicos de empresas farmacéuticas. Ellos me explicaron cómo se vendía un producto farmacéutico, cómo se fabricaban. O sea que de una u otra manera es toda una industria compleja que tiene un aspecto farmacológico, que es la famosa farma, y tenemos también la parte de la tecnología, la que hace los equipos, los tomógrafos, los resonadores, los equipos ultrasonidos, etc. Y por otro lado, pues están las realidades del mercado. Pero en el centro de todo eso, el factor que determina el éxito o fracaso de un producto o medicamento no es solamente su efectividad, sino también las decisiones que el médico tome para que ese producto o servicio se haga o se use. Déjenme ser más explícito. A los médicos se les ataca con un efecto de mercadeo constante para que conozcan los beneficios de una tecnología para que la usen. Y con los beneficios de un fármaco para que lo prescriban. Y con los beneficios de ciertas técnicas para que las indiquen. De tal manera de que los médicos y las decisiones que ellos toman son determinantes para ciertas industrias con fines de lucro. Entonces, por eso es que la ética médica es tan importante en la formación de un médico y por eso es que las organizaciones son muy exigentes. De manera que a la hora que usted se para en un auditorio médico a dar una conferencia sobre un antibiótico o sobre un aparato, usted revele si usted tiene intereses comerciales en ese producto. Usted tiene que hacer un disclosure si usted trabaja para esa empresa, si usted va a ganar algún beneficio de dar esa recomendación, etc. Entonces fíjense que en el mundo de la academia no se permite que alguien utilice el púlpito de una academia científica, de un simposio, para ir a vender nada. Y si lo va a hacer, tiene que hacerlo diciéndole a la gente: yo vengo en representación de tal empresa y vine a venderles. Ah, bueno, entonces echa tu cuento. Pero ya la gente sabe, pues, que tu presencia allí y tu verbo, tu comentario, está vinculado a tu trabajo. Tú trabajas para esa empresa. No hay ningún problema para nada, pero tienes la obligación de declararlo. Por lo menos aquí en los Estados Unidos. En otros países, pues, son más laxos con eso. Aquí tú tienes que hacerlo, porque si no, si descubren que el doctor Cisneros está vendiendo algo en un congreso,
y no ha hecho esa declaración, pues inmediatamente lo van a llamar por teléfono y le van a decir, mire, después que usted anunció todas las técnicas esas de las que usted presentó, usted no tuvo la cortesía de decirle al auditorio que usted trabaja para esa empresa y que su sueldo está determinado por lo que usted dijo, o que usted tiene bonos o acciones en esa empresa. Entonces, bueno, eso es como debería funcionar el mundo. Ustedes y yo sabemos que el mundo tiende hacia la corrupción, o sea que me imagino que mucha gente lo hará escondido, pero bueno, si los agarran van a tener consecuencias. Pero en el mundo de la práctica médica privada hay ese problema, que usted no tiene linderos, no tiene límites a lo que usted puede ordenarle hacer a un médico, a un paciente, perdón, y decirle al paciente lo que debería ser su conciencia, ¿no? Yo le estoy pidiendo esto porque lo necesitamos para hacer el diagnóstico, o yo les estoy pidiendo esto porque yo soy accionista de tal equipo, o porque yo me voy a ganar unos reales con este procedimiento, etc. Hay estados como California donde es sumamente delictivo, delito porque es delito, que un médico refiera a otro por razones de índole económica, o sea, porque alguien le vaya a dar lo que llaman aquí un kickback, una comisión. Te voy a dar una comisión porque me mandes paciente. Eso pasa todos los días, pero en la práctica es un delito, por lo menos en el estado de California, no sé en otros estados. Entonces yo, como médico, no sé, nefrólogo, no puedo mandar a mis pacientes a tal aparato de tomografía computada, porque si yo lo mando a ese, me van a dar $200 de comisión a mí por cada paciente que mando. Como les dije, eso es el mundo de cómo debería ser, pero en la práctica eso pasa todos los días. Lo cual crea una gran inseguridad en los pacientes, porque uno cuando le dicen lo que hay que hacer, uno se pregunta, pero ¿realmente esto me lo está indicando el doctor porque lo necesito o porque lo necesita él? ¿Eh? Este procedimiento o esta técnica o este medicamento lo está indicando porque me va a ayudar en mi salud o porque va a pagar la cuota del carro de él o de la lancha. Lo digo así con esa sinceridad porque esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Incluso yo creo haber sido víctima de una operación innecesaria. Nunca podré estar seguro de si ese fue el caso, pero todo retrospectivamente me hace pensar que me hicieron una operación innecesaria, me la hicieron mal y casi me cuesta la vida esa intervención mal hecha, en un mal momento y sin necesidad. Pero bueno, esos son los errores que se cometen. Y como digo, hasta un médico como yo puede caer en no darse cuenta. Por eso yo le recomiendo a todo el mundo cuando le pidan algo o le sugieran una técnica quirúrgica o un procedimiento, que hagan lo que hace la mayoría de la gente inteligente. Pide una segunda opinión o una tercera opinión, revise la literatura médica. Hoy es más fácil que nunca, porque usted se mete hoy en ChatGPT o en cualquier motor de esos de lenguaje y usted le pregunta, mira, yo tengo tal cosa, ¿cuáles son las técnicas de tratamiento para esto? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de un método o de otro? ¿Quién es la gente que mejor lo hace? Hoy, en otra época eso era muy difícil de establecer. Y si usted se metía en Google, lo que encontraba era gente que pagaba por aparecer de primeros en esa búsqueda. Pero hoy, con la inteligencia artificial, por lo menos por ahora, tengo entendido que no la han manipulado para que cuando usted le haga una pregunta a uno de esos motores de búsqueda, el motor de búsqueda le dé el resultado que alguien pagó para que se lo diera. O sea que por lo menos por ahora, porque de nuevo estamos entrando en un mundo tan mercantilista que prácticamente ya uno no debe confiar en nadie. Pero vamos a asumir la buena fe de la gente que está trabajando con esos sistemas, de que están ofreciendo la mejor información considerando las circunstancias de lo que usted pregunte y el momento histórico en que usted lo haga. A lo mejor los resultados del mes pasado fueron uno, de este mes son otros. Pero bueno, el punto es que estos hermanos Mayo crearon una organización donde los médicos ganaban un sueldo fijo. No tenían honorarios, operaran más, operaran menos, ordenaran un procedimiento u otro. De eso no dependía su salario. De esa manera ellos separaron, blindaron
las decisiones médicas del interés económico. La premisa de estos hermanos Mayo, que se rige todavía en muchas organizaciones, es que en esta clínica, si a usted le dicen que necesita tal cosa, créalo que el médico no va a ganar más o menos por lo que le está exigiendo o le está ofreciendo. Lo cual es una garantía pues, para el paciente de que hay una separación entre el beneficio económico del médico y el beneficio económico y su ingreso, el criterio con el que vive. De manera de que la diferencia entre los médicos sea de todas formas profesional, ¿no? Los médicos que más ganan, los médicos más reconocidos son porque son muy buenos en lo que hacen, no porque ordenan muchos servicios que enriquezcan a la clínica o que lo enriquezcan a él. Y esa es una de las grandes ventajas a veces de trabajar con médicos de hospitales universitarios, que típicamente casi la mayoría de los hospitales universitarios en el planeta, los médicos tienen un sueldo bueno o malo, pero no se benefician en lo absoluto de hacer más o menos procedimientos o hacer más o menos indicaciones. Entonces, hoy esas son algunas de las reflexiones que tengo en relación al Día del Médico Venezolano. El más emblemático, por supuesto, es el Sabio Vargas, como lo llamábamos nosotros, y más modernamente el médico de los pobres, el doctor José Gregorio Hernández, que se hizo famoso porque no cobraba, cosa que él vivía, yo me imagino que de su sueldo universitario o su sueldo como profesor, o había gente que le pagaba. Mi abuela fue paciente de él. Nunca le preguntó a mi abuela si ella le pagaba al doctor Hernández, pero mi abuela estaba muy satisfecha con el doctor Hernández como su médico. Bueno, ese es el cuento. Es una profesión que ustedes saben la significación que tiene en lo personal y en lo social. Todo médico debería velar por la paz. La guerra debe ser una contradicción en el mundo médico, aunque los médicos juegan un papel enorme en la guerra. Por supuesto, atendiendo a los heridos de ambos bandos. Yo no sé ahora cómo estará la medicina militar, ¿no? Pero hasta la Segunda Guerra Mundial hay evidencia de que aliados que cayeron en manos de médicos alemanes fueron bien tratados humanamente, ¿no? Y estoy seguro de que si un alemán caía en un hospital estadounidense, también sería tratado humanamente y bien. No sé si los rusos ofrecieron ese servicio a los soldados alemanes, pero ya eso es harina de otro costal. Lo interesante es eso, pues esas reflexiones que uno tiene cuando piensa en la carrera que escogió, en las diferentes anécdotas que uno ha visto en la vida, buenas y malas, médicos que han sido terriblemente malos profesionales, mala técnica, incompetencia, imprudencia, temeridad, que han cometido muchos problemas. Afortunadamente son la extraordinaria minoría. Y como también es una gran minoría, los médicos que han hecho fortuna con la salud. Es más, hay muchos médicos que han hecho fortuna con la salud, pero no porque la han hecho ejerciendo la medicina, sino porque son hombres de negocio, que ya eso es otra cosa. Si un médico montó una clínica y se hizo millonario, ya eso es otra cosa, pues. O tiene una cadena de farmacias, o tiene, no sé, una empresa de fábrica de tapabocas, yo qué sé. Ya esos médicos que se ha vinculado a la parte emprendedora, a ser un empresario. Lo cual resulta también muy bueno, porque un médico empresario debe tener ingresos suficientes como empresario para poder ejercer la medicina como le dé la gana. ¿Por qué? Sin presiones económicas. La gran mayoría de los artículos que yo veo en la salud relacionados con médicos fatigados, cansados, abrumados, practicando la medicina con mucha carga emocional, es precisamente porque están bajo una enorme presión por hacer dinero, por producir dinero, bien sea para la organización que los contrató, o bien sea porque se han embaucado en un estilo de vida de médico exitoso que dice que el médico exitoso tiene que tener 4 casas, 3 clínicas, no sé cuántos carros, un yate, etc., ¿no?
Han caído en la trampa del endeudamiento y de pensar que la medicina debe servir de trampolín para el jet set internacional. Y algunos lo han podido hacer, pero esa es la gran minoría. La gran mayoría de los médicos que yo conozco que han podido hacer una buena calidad de vida porque tienen dinero, ha sido trabajando durísimo. Durísimo. Yo no conozco médicos que no sean empresarios. Los empresarios es otra cosa. Pero los médicos que trabajan, la mayoría, trabajan muchísimo. Y trabajan durante toda su vida, esa es otra. Prácticamente dejan de trabajar y de jubilarse ya porque muchos individuos en otras profesiones se jubilan cuando las empresas los jubilan. Les dicen, mire, ya está bueno, usted trabajó lo suficiente, váyase. Pero en la mayoría de los casos, el médico que trabaja en libre ejercicio de su profesión tiende a gustarle tanto su profesión que aún ya anciano, porque esa es la realidad, le gusta ver sus pacientes, le gusta conversar con sus pacientes, le gusta ofrecer ayuda, etc. Y muchos como yo le dedican su retiro a la divulgación científica, a la opinión, a educar nuevas generaciones, no sobre la tecnología, porque las nuevas generaciones pues adquieren la tecnología en su formación, sino a los principios fundamentales de la práctica médica que deberían ser inmortales, ¿no? Eso de atender al desvalido, ser justo, ser honesto, atender sin diferencias de sexo, de raza, no pretender transformarse en un Dios que decide la vida y la muerte, sino al contrario, luchar siempre a favor de la vida y nunca a favor de la muerte, no cambiarse de bando. Entonces, bueno, ese es básicamente alguna de las reflexiones. Y ese es el médico feliz, un médico que puede ejercer libremente su profesión. Yo recuerdo una pregunta que se hacía mucho en la facultad, ¿no? ¿Tú vas a trabajar en privado? Bueno, claro, tengo que trabajar en privado porque el sueldo en el sector público es muy bajo. De hecho, era así. Y es bajo porque el sistema de seguridad social se sinvergüenzó y dijo, mira, podemos pagarle casi nada a los médicos porque ellos tienen su forma de rebuscarse en las clínicas privadas. Lo cual era injusto, porque significaba entonces que un médico que quisiera dedicarle su total tiempo laboral al sector público era penalizado con un sueldo bajo. Entonces, bueno, el sistema se acostumbró a pagarle poquito a los médicos por medio tiempo y forzar a los médicos a cumplir el resto de su medio tiempo en el sector privado. Y entonces los médicos andaban del timbo al tambo, trabajando de 8 a 12 o de 6 a 12 en una clínica pública y salí corriendo, medio almorzar para ir a trabajar en el privado de 2 o de 1 a 6 o a 7 o a 8. Había médicos que terminaban la consulta a las 10 de la noche. Entonces, en esos casos, una de las preguntas clásicas es, si a ti te pagaran completo un buen sueldo, no tiene que ser el equivalente a lo que ganas en privado, un buen sueldo en el hospital público, ¿tú dejarías la práctica privada? Las veces que yo escuché personas responder esa pregunta, casi todos dijeron sí. A mí no me gusta la práctica privada. Tiene grandes satisfacciones cuando la consulta está llena, tiene grandes tardes de frustración cuando no hay nadie en la consulta. Cuando el mercado no ofrece casos. En el lado público hay casos a patadas y la gente aprende más. Los médicos pueden hacer una cantidad de cosas en el sector público que no se hacen en el sector privado esencialmente por la falta de casos. Porque si tú tienes una medicina muy elitesca, la gente no tiene suficiente dinero para verse con los médicos. Entonces, el médico que trabaja en el sector público y ve 20 pacientes en una mañana y ve todo tipo de patología, cuando se va al sector privado ve 4 pacientes en una tarde. Entonces tiene que haber, como decían antes, una tercera vía. Y yo creo que esa la describieron los hermanos Mayo con la clínica Mayo, que todavía existe y que todavía funciona así. Tú entras a esa clínica, ellos acreditan tus credenciales, te ponen un periodo de prueba, si resulta ser un médico competente, te dice, esto es lo que usted va a ganar, no va a pasar hambre, no va a estar angustiado, no lo vamos a estar molestando para que usted produzca dinero para la clínica y
usted va a poder ejercer la medicina de acuerdo siempre a criterios profesionales y no mercantiles. Y bueno, yo sigo viendo que mucha gente daría cualquier cosa por trabajar en esas instituciones. No sé si el Johns Hopkins o la clínica, la Cleveland Clinic, todas esas clínicas. Y me imagino que otras clínicas en otros países serán iguales, ¿verdad? Que eliminarán los incentivos económicos directos a la decisión que tome el médico, y el médico realmente se dedicará a atender a sus pacientes, sabiendo que su cheque de 15 y último viene completo, mientras la institución sea viable, y eso le ayuda también al paciente a saber que si va allí, lo que le recomiende al médico no va a ser la próxima cuota del carro nuevo del doctor, sino va a ser esencialmente algo que él juzga necesario para su atención y su beneficio. Bueno, esa es básicamente el tema de las reflexiones de hoy en ocasión del Día del Médico Venezolano, 10 de marzo, recordando al sabio Vargas y a todos mis profesores que sembraron todo lo que les acabo de decir. Todas las opiniones que les acabo de dar las escuché yo de mis instructores de cátedra, de mis profesores, de aquellas personas que nos instruyeron en los hospitales, de aquellos médicos que trabajaban muchísimo y que nunca los vi buscando la manera de sacarle más dinero al paciente. Eso nunca lo vi yo, afortunadamente, porque siempre he trabajado con médicos honestos. Pero de que pasa, pasa. Y si no, bueno, vean las anécdotas de muchos pacientes que te dicen, bueno, mi médico fue desastroso, ¿no? Más en una época en que casi no había demandas contra los médicos hasta que los abogados pillaron la situación de que sí había casos de mala práctica, se pusieron las pilas y se encontraron con pacientes que sí tenían casos realmente bochornosos para los médicos, de médicos que habían abusado de los pacientes. Aquí se vio, por ejemplo, en la epidemia de los opioides, médicos que hacían dinero prescribiendo opioides. O sea, una clínica, una fabricante de Oxycontin, un poderoso opiáceo analgésico, empezó a estimular el consumo de estas drogas para atender cualquier tipo de dolor. Tú tenías un dolor de muela y en vez de mandarle un acetaminofén le mandaban un oxicodón. Y por supuesto, no les mandaban una ni dos pastillas, le daban 60 pastillas y por supuesto la gente empezó a encontrar el fenómeno adictivo al tragarse esas 60 pastillas y salía de nuevo a buscar la manera de meterse 60 más. Y así se le llegó a una epidemia de adicción opioide en los Estados Unidos. Y el factor decisivo de esa epidemia fue toda una generación de médicos que montaron clínicas de dolor. Entendiendo clínica de dolor, alquilaban un local, ponían una mesa y una secretaria, ponían afuera clínica del dolor, pain clinic, abrían la puerta y había una cola de 100 personas que venían con dolor, sin diagnosticarles nada, sin tomarles la presión arterial y sin nada. Las personas depositaban su dinero para que les dieran la prescripción con la cual podían ir a la farmacia y comprar sus medicamentos adictivos. Un verdadero narcotráfico por prescripción facultativa. Yo a veces pienso en esos médicos y digo yo, ellos tenían que saber, cada vez que les ponían 100, 200 dólares por delante por firmar un récipe, que eso no estaba bien hecho. Pero me imagino que necesitaban ganar dinero, comprar una casa, comprar un auto, comprar una lancha, y veían en eso una forma fácil de ganar dinero. Y en un sistema que no investigaba eso en ese momento, no les llamaba la atención que en un pueblito de 5.000 habitantes
se prescribieran 25.000 píldoras mensuales de esa droga. Todo lo que les estoy diciendo está en las noticias. La empresa fue llevada a juicio, la empresa fue cerrada, tuvo que pagar una indemnización, pero nadie fue preso, ni los ejecutivos de la empresa, ni los médicos que se prestaron para esa estafa. Eso no significa que no hay clínicas del dolor sumamente necesarias, sumamente profesionales, donde sí hay un espacio profesional para especialistas en dolor. Curiosamente, esos especialistas en dolor prescribían esos medicamentos solamente como una última instancia, porque ellos sabían que esos dolores, muchos de ellos, se mejoran con otros analgésicos o con terapia física. Pero sí había una serie de industria, de clínicas que floreaban en todas partes. Y en las ciudades más pobres, en los estados más pobres, se drogó a un sector de la población, se volvió adicta a un sector de la población. Y esto le dio millones de dólares a la empresa. ¿Ah? O sea que fíjense cómo en un momento dado la medicina con fines de lucro, una industria farmacéutica con fines de lucro, y no de lucro, porque no hay nada malo en tener fines de lucro. Yo he tenido empresas con fines de lucro, he trabajado para empresas con fines de lucro. El problema no es el fin de lucro. El problema es cuando es una estafa para lucrarse. El problema es cuando hay un delito para lucrarse. Que una clínica sea con fines de lucro no la hace una mala clínica. En lo absoluto. Ahora, entienda, cuando va a una clínica con fines de lucro, que por lo menos el interés institucional es el lucro. Sin duda alguna, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Eso significa que todo el que está ahí, desde el portero hasta el alto ejecutivo, tiene que rendir cuentas del lucro que tenga esa clínica. Y si no tiene lucro, pues no funciona o eventualmente quiebra. Las clínicas sin fines de lucro son idénticas, pero el dinero que se produce es para mejorar los salarios, es para mejorar la tecnología, es para construir nuevas instalaciones. O sea, se reinvierte, pues, y se le paga bien a todo el mundo, ¿no? Ahí nadie pasa trabajo, pero el problema consiste en que grandes corporaciones se dieron cuenta de que la medicina es, además de una cosa noble, un gran negocio. Y en centro de ese gran negocio están las decisiones que el médico toma. Él es el punto de inflexión, el critical success factor, el factor crítico de éxito de un negocio en salud, es convencer a los médicos de que indiquen lo que usted está vendiendo. Si usted logra eso, sea una vitamina, sea un colchón inflable, lo que usted quiera, si usted logra eso, usted va a hacer dinero en el sector salud. Por lo tanto, la presión que tienen los médicos encima es enorme, porque las decisiones que ellos tomen pueden hacer ganar o perder un negocio con fines de lucro. Por eso es que hoy por hoy el médico tiene que defenderse no solamente de las tentaciones de él de ganar dinero a costa del paciente, sino de las tentaciones de verse manipulado por un mercadeo que le está vendiendo un producto que no funciona tanto como parece y que lo que está pretendiendo es que él sea el agente vendedor de ese producto a sus pacientes. Yo vengo de una práctica médica antigua en la cual los pacientes sí tenían confianza en sus médicos. Los médicos les daban las medicinas que les regalaban y a veces uno le decía, mira, pero esa medicina es muy cara. No, chico, agarra la versión más económica. No compres la marca, cómprate el genérico. Yo creo que los médicos venezolanos eran los primeros que yo conocí que prescribían genérico y se salían de la tentación de prescribir un medicamento que solamente por el envoltorio y la marca a veces costaba $2. Hay medicamentos de marca que son necesarios y muy buenos y hay que pagarlos. Eso no se disputa. Pero ahí los genéricos
tienen igual valor farmacéutico que los de marca, ¿no? Eso es lo que yo aprendí y lo que se dice en el mundo médico, que realmente la diferencia entre un genérico y un medicamento de marca no amerita la diferencia de precio. Ahora, si usted se siente más cómodo pagando el de marca porque lo hace sentir que ese sí funciona, bueno, ya eso es otra cosa. Ya usted está informado, ya usted está al cabo de su decisión, pero si usted quiere la marca que vale el doble, porque usted es una persona que tiene para pagarlo, bueno, es igualmente válido. Yo no le digo a nadie lo que van a hacer con su dinero, como no me gusta que nadie me diga qué voy a hacer con mi dinero, pero es importante eso. Entonces esas son algunas de las reflexiones que un viejo médico como yo, que ha estado en todas partes de la guerra, no solamente en las trincheras, sino ha estado en todo lo que es la línea de suministro, como la llaman ahora, y en la línea tecnológica, y he tenido la oportunidad de formar nuevos médicos, directa o indirectamente, eso me ha dado una perspectiva más amplia del sector. Creo que la solvencia económica de una institución médica y de un médico es necesaria. No creo en la medicina gratuita, pero tampoco creo en una medicina con fines de lucro a todo nivel, sea individual, sea corporativa, institucional, porque tarde o temprano usted se va a dar cuenta, no necesita una policía, usted se va a dar cuenta de que está pidiendo cosas por su beneficio personal y no porque el paciente las necesita. Y en ese momento su conciencia le dirá, oye, la verdad es que me gustaría que me hicieran a mí esto que estoy haciendo yo con este paciente. Me gustaría que me presionaran para operarme hoy mismo de algo que puede esperar, todo porque el doctor no quiere que se le vaya el paciente. Si fuera yo el paciente, me gustaría que el médico, su único criterio para tomar una decisión fuera el hecho de cuánto dinero le puedo yo pagar por ese procedimiento. Porque si eso es así, usted nunca debió haberse metido a médico. Usted se ha ido a meter a mercader. A lo mejor le hubiera ido mejor. Mucha gente que ha trabajado como médico muchos años y se ha cansado de ser pobre, o se ha cansado de no alcanzar las metas económicas que quería, ha dejado la profesión y se han metido a otros negocios y les ha ido muy bien. Y algunos me han dicho, mira, yo hubiera sabido esto y no estudio medicina. Porque la medicina me retrasó mi proceso de hacerme rico. Yo perdí 6 años de estudio, 6 años de especialización, estuve trabajando como un loco, haciendo guardias y tal, y no producía lo suficiente para comer. Si yo hubiera gastado ese mismo tiempo en montar la empresa que terminé montando, yo tuviera hoy muchos años de adelanto en el crecimiento empresarial. Y yo le digo, tienes razón. La medicina como ejercicio no es una buena forma de hacerse rico. Demasiado esfuerzo para la posibilidad de que tengas éxito. Sin tomar en cuenta de que solo vas a ganar dinero mientras la ejerzas. Porque si no inviertes y no te metes en un negocio, el día que dejes de operar dejas de tener ingresos. Así es que, bueno, más respeto a los médicos que trabajan, que estudian, que se dedican a sus pacientes, que sufren por los pacientes. Una de las cosas más asombrosas que uno observa, no estando en la trinchera, es cuando uno ve los sacrificios humanos que hacen los médicos de trinchera. Porque, por ejemplo, nosotros los radiólogos que estamos detrás de una consola de computadora o en un departamento de planificación, etc., nosotros no vemos el sufrimiento ajeno y por lo tanto no lo vemos directamente. Cuando tú señorialmente en tu butaca dices adenocarcinoma de cabeza de páncreas, firmas el informe y pasas al nuevo paciente en tomografía, tu carga emocional es cero. Para ti eso es un caso diagnosticado más. Quizás digas, caramba, qué tragedia para este señor o para esta señora y para esta familia, pero no pasa de una reflexión transitoria. Pero el médico que tiene que confrontar al paciente, explicarle lo que tiene y lo que viene,
y conocer que el paciente tiene 3 hijos pequeños, esto y aquello, ese doctor tiene una carga emocional que no tiene ningún otro doctor en la cadena de suministro, como decimos nosotros. Ese doctor sí es verdad que vive y padece con el paciente. Ese sale de esa consulta amargado porque quizás hasta mintió dándole esperanzas a una persona que él sabe que probablemente no va a sobrevivir un año. Pero antes que decirle la cruel realidad, él decidió suavizarle un poquito. Bueno, hay un pequeño número de casos que sobreviven 5 años. Bueno, ahí entran aspectos éticos, emocionales, cómo haya sido formado el médico. Hay médicos muy drásticos, muy duros. Algunos comentarios, porque todo médico debe escuchar a los pacientes. No solamente a sus pacientes, sino debe escuchar los cuentos que los pacientes echan de los médicos, por eso se aprende mucho, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuentos más frecuentes que a mí me han echado los pacientes aquí en los Estados Unidos es lo duro que son los médicos aquí en Estados Unidos. Dice: José, no es que me trataron mal, pero es que no tuvieron misericordia. Usted se va a morir en tal parte, usted le va a pasar esto, sin la menor empatía, sin nada, sin ni siquiera una mirada de yo siento lo que usted está pasando, pues, ningún gesto de nada, como una sentencia, como el juez que dice: usted está sentenciado a muerte. Doctor, y dentro de 3 meses usted está muerto. Y a ellos les choca eso, al paciente latino le choca que un médico sea tan insensible, aunque eso sea lo que es, pues ese es el diagnóstico y ese es el tratamiento y ese es el pronóstico. Ya está, no hay cuento, usted dentro de 3 meses lo más probable es que esté muerto. ¿Qué quiere que le diga? Entonces nosotros estamos acostumbrados a una cultura hispana donde tanto médicos como familiares ante ese mismo diagnóstico reaccionan diferente. Lo abrazan, tratan de decírselo en la manera más delicada posible, más humana posible, menos drástica posible, con un tono de voz. Bueno, ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Es como que si ustedes llamaran a un amigo y le dijeran: tú sabes que me dieron un diagnóstico de que me voy a morir en los próximos 3 meses. Y el amigo, en vez de decirle: caramba, José, cuánto lo lamento, dime cómo te puedo ayudar, no pierdas las esperanzas, tú sabes que la medicina hoy tiene muchos avances, vamos a buscar una ayuda, vamos a buscar una segunda opinión, etc., ¿no? Esa sería la manera típica en que un paciente o un familiar venezolano aproximaría una noticia como esa. Bueno, vamos a buscar un escenario alternativo. El escenario alternativo sería: mira, dale, yo creo que dentro de 3 meses no voy a estar vivo. Bueno, voy arreglando tus papeles. Si quieres, tú no estás interesado en vender esa casa que tienes, porque dentro de 3 meses no la vas a necesitar. Yo te voy a poner un buen precio por esa casa, ¿no? Bueno, ustedes mismos juzguen la diferencia entre esas dos reacciones, ¿no? Y ambas son no solamente plausibles, sino realistas, pues. A lo mejor en esos 3 meses, el hombre que le va a comprar la casa le está haciendo una gran cosa, porque le está dando un dinero por adelantado, una propiedad que va a tener que eventualmente vender, y la posibilidad de que él utilice esos 3 meses, el dinero de la venta de su casa, para, no sé, para hacer un viaje a Europa, para dar la vuelta al mundo, qué sé yo, a comprarse un Cadillac, lo que sea su deseo finales. Pero que es cruel, es cruel. Porque inmediatamente el paciente va a sentir: caramba, yo le estoy diciendo algo que para mí es terrible, y lo que está pensando es en la conveniencia que tiene ser el primero que oferta por una casa que va a estar en venta dentro de 4 meses. Increíble, ¿no? Cómo se mueven las relaciones humanas. Y en ese sentido, yo creo que los médicos venezolanos fuimos educados, por lo menos hasta mi generación,
Fuimos educados para ser humanistas, para ser sensibles a las necesidades del paciente, para saber cómo dar malas noticias o darlas como seres humanos y no como ejecutivos que están transando una relación, una transacción, ¿no? Bueno, amigos, ese es el cuento de hoy. Creo que ya llevo 1 hora en esto, o muy cercano. Hoy no puse el cronómetro, entonces no sé cuánto tiempo llevo. Pero feliz día para todos mis colegas venezolanos, para los pacientes venezolanos que son servidos por estos médicos extraordinariamente competentes y humanistas, bajo la tradición del maestro, del sabio Vargas y de muchos otros maestros que tuvimos y tenemos, que son bastante sensibles a las necesidades del ser humano. Y ese es mi comentario. Ese es el comentario de hoy. Muy orgulloso de ese médico. Otra pregunta que siempre hacen es, si tú volvieras a nacer, ¿fueras médico? Sin duda. Aun si uno no quisiera ejercer la medicina, lo que uno estudia en medicina, lo que uno tiene que procesar objetivamente como conocimientos de la ciencia, de la biología, de todas las áreas de la medicina, de la tecnología, etc., más la experiencia de lidiar con seres humanos, es toda una experiencia de vida. Aun cuando usted no la ejerza por mucho tiempo, usted nunca se va a lamentar de haber aprendido lo que ha aprendido. Y siempre va a encontrar aspectos de aplicación de lo aprendido. Interesante eso. Yo he aprendido que muchas de las cosas con las cuales yo soluciono problemas de otra índole están derivadas o asociadas a cosas que aprendí en la escuela de medicina. Fíjense pues, que la educación siempre es positiva. Y la medicina ofrece una educación muy humana, muy técnica, cada vez más técnica todavía, y muy significativa, porque atender a alguien en problema es sumamente feliz. Es feliz ayudar a alguien que tiene problemas. Bueno, se me torció la cámara, pero no importa. Ustedes me están viendo y me están escuchando. Gracias y hasta mañana, pues. Feliz día del médico venezolano.